Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la verdadera paz. Bienvenidos a Exploramente. En este episodio especial, nos aventuramos en un tema que ha impactado a la humanidad por décadas: la guerra de Israel y Palestina. Es importante abordar este tema desde una perspectiva imparcial y objetiva, ya que nuestro único propósito es proporcionarte una visión completa y comprensible de su historia, los eventos recientes y las posibles soluciones a este conflicto. A través de una narración imparcial y basada en datos verificables, explicaremos las claves para entender el conflicto actual entre Israel y Hamás. Exploraremos las raíces históricas, los eventos recientes que han conmocionado al mundo y los desafíos que enfrenta la región. Además, consideraremos posibles soluciones que podrían allanar el camino hacia un futuro más pacífico. Pero antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a este canal, activar las notificaciones para no perderte ningún contenido enriquecedor y educativo que Exploramente tiene preparado para ti. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales como Exploramente. Ahora sí, comencemos. Para comprender la guerra entre Israel y Palestina en su totalidad, es fundamental contextualizar el conflicto, y eso incluye el último ataque de Hamás durante un festival en la Franja de Gaza. El sábado 7 de octubre de 2023 se registró un sorpresivo ataque por parte de Hamás desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, por muchos considerado como el peor ataque que ha sufrido el país desde su creación. El festival, que originalmente era un evento de alegría y celebración, se convirtió en un escenario de violencia y destrucción. Las imágenes del festival y la gente afectada son testigos de la rápida transformación de un ambiente festivo en uno de caos y peligro. Estos últimos acontecimientos no solo han afectado a la región, sino que también han generado manifestaciones y protestas en diversas partes del mundo, subrayando la preocupación global por esta situación. Fue un ataque premeditado y altamente sofisticado. Atacaron por aire, tierra y mar. Un atentado que, sin lugar a dudas, llevó meses de planificación. Y muchos se preguntan, ¿cómo es posible que la inteligencia de Israel no lo haya previsto? Pocas semanas después, la cifra de víctimas había superado las 900 personas, mientras que el contraataque israelí en Gaza acabó con la vida de casi 600 personas al otro lado de la frontera. 2 días después, los ataques de ambos bandos continúan, e Israel ha ordenado un asedio completo en la Franja de Gaza para dejar el territorio sin electricidad, sin alimentos y sin combustible. Pero, ¿por qué Hamás ataca ahora y qué gana con esto? Este ataque sin precedentes se produce un día después del 50 aniversario del ataque sorpresa contra Israel de Egipto y Siria en 1973, que inició una guerra en Oriente Medio conocida como Yom Kippur. La importancia de la fecha no habrá pasado desapercibida para los dirigentes de Hamás. Los ataques de este fin de semana también coincidieron con el Simchat Torah, que se celebra al concluir la festividad judía de Sukkot, que dura una semana y es similar al periodo navideño cristiano. Ocurre al final de un periodo festivo, por lo que muchos israelíes estaban distraídos y relajados. El ejército israelí también estaba mucho más concentrado en las dificultades en Cisjordania y le tomó tiempo trasladar a su personal al sur del país para defender las poblaciones que estaban siendo atacadas. ¿Cómo ocurrió el ataque de Hamás? La línea divisoria entre Israel y Gaza está altamente reforzada.
La idea detrás de la valla coronada con alambre espinoso era ser un obstáculo eficaz para evitar precisamente la clase de incursiones que ocurrieron en este asalto. No obstante, combatientes de Hamás consiguieron flanquear las defensas utilizando excavadoras para cortar aberturas en los alambres y penetrar en Israel a través del mar y en parapente, además de lanzar misiles de cohetes contra territorio israelí. La entrada de militares palestinos en suelo israelí otorgó al grupo islamista la capacidad no solo de infligir bajas dentro de Israel, sino también de tomar personas como rehenes. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que tanto militares como civiles habían sido capturados por los combatientes de Hamás. Se estima que decenas de personas fueron tomadas como rehenes. A una semana del ataque, los muertos en Israel superaron los 1.300, mientras que los fuertes bombardeos israelíes en respuesta a Gaza han dejado al menos 1.500 muertos y 6.000 heridos, además de miles de desplazados. Las cifras, sin embargo, van cambiando rápidamente. Las fuerzas israelíes disponen de sistemas avanzados de defensa antimisiles, como el llamado Domo de Hierro, que interceptan una gran parte de los cohetes lanzados desde Gaza. Esto minimiza el número de bajas israelíes. En contraste a esto, Gaza carece de defensas similares, y los ataques israelíes suelen resultar en un número mayor de víctimas palestinas. Pero, ¿qué es la organización Hamás? Hamás es una organización política y militar palestina considerada como un grupo terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos e Israel. Se formó en 1987 y su objetivo declarado es la liberación de Palestina. Utiliza tanto estrategias políticas como militares, incluyendo ataques contra civiles y fuerzas militares israelíes. Hamás, cuyo nombre es un acrónimo en árabe para el Movimiento de Resistencia Islámica, actualmente controla la Franja de Gaza. Desde su toma de poder en Gaza en 2007, ha estado en conflicto con Israel, siendo su objetivo la destrucción de este último y la creación de un Estado Islámico independiente en el territorio histórico de Palestina. La Franja de Gaza es el epicentro del conflicto. La Franja de Gaza es un pequeño territorio palestino situado entre Israel y Egipto. Ha estado bajo diferentes formas de administración desde 1948 y actualmente está gobernado de facto por Hamás. La zona es uno de los lugares más densamente poblados del mundo y enfrenta serios problemas económicos y humanitarios, exacerbados por bloqueos y conflictos. Israel ordenó a más de 1 millón de personas salir de la mitad del norte de la Franja de Gaza. Además, anunció un bloqueo total a Gaza, impidiendo la entrada de alimentos, combustible y agua potable, cerrando así todos los pasos fronterizos tras el ataque de Hamás. La ONU advirtió sobre la posibilidad de un desastre humanitario si tanta gente se veía obligada a huir, y afirmaron que debía levantarse el asedio para permitir la entrada de ayuda humanitaria. El conflicto entre Hamás e Israel es complejo y su dinámica está sujeta a múltiples factores, incluyendo la política internacional, la historia regional y las realidades en el territorio. Es imperativo que se busquen soluciones duraderas para evitar más pérdidas de vidas y lograr crear una estabilidad en la región. En respuesta a todo esto, el gobierno israelí declaró formalmente la guerra, autorizando acciones militares significativas contra el grupo de militares palestinos. El viernes 13 de octubre de 2023, casi una semana después, la infantería israelí realizó sus primeras incursiones en la Franja de Gaza desde la ofensiva de Hamás, y el primer ministro de Israel dijo
que la campaña de represalias no había hecho más que empezar. A continuación, exploremos a profundidad la historia y las causas fundamentales de este propagado conflicto. El origen del conflicto. El conflicto se origina a principios del siglo XX, cuando Palestina era parte del Imperio Otomano. Con el colapso del imperio, después de la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo el mandato británico. Durante este periodo, la inmigración judía a Palestina aumentó, lo que generó tensiones con la población árabe palestina. Después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, se aceleró el movimiento sionista que buscaba la creación de un Estado judío en Palestina. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan de partición que dividía Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Israel declaró su independencia en 1948. El conflicto tiene diferentes causas. A continuación exploremos cada una de ellas. En primer lugar, tenemos el territorio. El control de tierras, fronteras y asentamientos en Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza es una causa central del conflicto. Ambos grupos reclaman derechos sobre estas áreas. En segundo lugar, tenemos a los refugiados palestinos. La expulsión de palestinos de sus hogares durante la guerra en 1948 y la creación de Israel generó una población de refugiados palestinos que todavía busca derecho al retorno. En tercer lugar, tenemos la identidad y el nacionalismo. Los israelíes y palestinos tienen identidades nacionales, culturas y religiones totalmente distintas, lo que ha generado tensiones entre ambos bandos. En segundo lugar, tenemos Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es un punto de conflicto crítico debido a su importancia religiosa para judíos, musulmanes y cristianos. Ambos lados reclaman Jerusalén como su capital. Entre guerras y conflictos. El conflicto ha dado lugar a numerosos enfrentamientos militares, como la guerra en 1948, la Guerra de los 6 Días en 1967 y la guerra en Gaza en 2014. También se han realizado esfuerzos para resolver el conflicto a través de negociaciones de paz, como los acuerdos de Oslo en la década de los 90, pero hasta ahora no se ha logrado un acuerdo definitivo. Eso nos transporta a la situación actual. El conflicto sigue siendo una fuente de tensiones en la región. Los palestinos buscan el reconocimiento de su Estado y la independencia, mientras que Israel se esfuerza por garantizar su seguridad y existencia. Las tensiones y la violencia esporádica persisten y la comunidad internacional sigue trabajando en busca de soluciones pacíficas. Sin embargo, es importante resaltar que muchos gobiernos y países aprovechan estas situaciones para generar conflictos innecesarios, buscando intereses personales que no tienen nada que ver con ese conflicto, pero sí con su sed y ambición por el poder. Tengamos en cuenta que esto es un resumen simplificado de un conflicto complejo que ha perdurado durante décadas. Las soluciones a largo plazo requieren una comprensión profunda de las perspectivas de ambos lados y la cooperación internacional. A medida que exploramos este conflicto, es crucial comprender los desafíos actuales y considerar las perspectivas de resolución. Uno de los desafíos claves es la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, una fuente constante de tensión. Esos asentamientos se consideran ilegales según el derecho internacional y dificultan la creación de un Estado palestino. Otro desafío importante es la situación en Jerusalén, donde las tensiones en torno a lugares sagrados, como la explanada de las mezquitas y el Muro de las Lamentaciones, han llevado a manifestaciones y conflictos intermitentes.
Existen varias perspectivas sobre cómo resolver el conflicto. Una de las más discutidas es la solución de los estados, que implicaría la creación de un Estado palestino junto a Israel. Otra perspectiva es la solución de un Estado, que abogaría por un solo Estado en el que judíos y palestinos tengan igualdad de derechos. Además, se han propuesto otras opciones y variaciones. La comunidad internacional ha desempeñado un papel crucial en la búsqueda de una solución. Las naciones, organizaciones internacionales y diplomáticos han participado en conferencias de paz y esfuerzos diplomáticos para mediar en el conflicto. La ONU ha emitido numerosas resoluciones a lo largo de los años en un esfuerzo por abordar el conflicto y garantizar la paz y la seguridad en la región. A medida que consideramos estos desafíos y perspectivas, es importante recordar que la paz y la coexistencia siguen siendo posibles. El conflicto es complejo, pero con esfuerzo, comprensión y cooperación se pueden encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y a la región en su conjunto. De esta manera, llegamos al final de este recorrido a través de un conflicto que ha perdurado por generaciones. En este último segmento, queremos enfocarnos en el mensaje de paz y cooperación. El camino hacia la paz es desafiante, pero es un camino que debemos tomar. Es vital reconocer la humanidad en cada individuo, independientemente de su origen, cultura o religión. Hacemos un llamado a la paz, a la comprensión y al diálogo, como el camino hacia el futuro más brillante para todos. En este video, hemos explorado la historia, los desafíos, las perspectivas y los esfuerzos para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Agradecemos sinceramente a todos ustedes, nuestros espectadores, por su interés y atención en este tema tan importante para la humanidad. En un mundo lleno de desafíos, recordemos que la paz es un objetivo alcanzable. Como comunidad global, podemos trabajar juntos para construir un futuro en el que israelíes y palestinos vivan en paz y prosperidad, compartiendo la tierra que ambas partes consideren su hogar, en un mundo en el que hay suficiente lugar para todos. Y antes de concluir, queremos recordarte que tu opinión es valiosa. Queremos escuchar tus pensamientos, preguntas y sugerencias. Te invitamos a dejar tus comentarios y participar en una discusión constructiva. Juntos, podemos aprender más, comprender mejor y avanzar hacia soluciones que beneficien a todos. Ya sea que estés en el lado israelí, palestino o de cualquier otra parte del mundo, tu voz importa. Apreciamos tu apertura a la discusión y a la búsqueda de soluciones pacíficas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tu interés en explorar otros temas importantes. Juntos podemos trabajar por un mundo más pacífico y comprensivo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir aprendiendo con nosotros, aquí en Explora Mente. Hasta una próxima aventura. Gracias por acompañarnos.